Así que Sí. vamos más. Bueno, Gracias. como recién dijo Ari, vamos a hacer este ejercicio de centro de corte. Vamos a ponerle un poco de números a todo lo que vinimos viendo. Bueno, vamos a tratar de detenernos en los aspectos más importantes que tienen que tener en cuenta para este tipo de ejercicios. Bueno, como ven, tenemos esta sección, que no es una sección que está tabulada, sino como ven, tienen medidas medias raras. Y hoy tenemos que hallarle el centro de corte a esta sección. De acuerdo a lo que hablamos con Ari, ya tenemos una idea de dónde va a estar localizado el centro de corte, ¿no? O lo podríamos llegar a sacar. ¿Alguno se anima a decir algo? ¿Cómo es esta sección? ¿Es doblemente simétrica? ¿Es simétrica en un eje? ¿No es simétrica? Es simétrica con respecto al eje Z. Perfecto. Con respecto a este eje. Uy. Con respecto a ese eje, imagínense que está recto, es simétrica. Bien. Ahora, ¿cómo se borra esto? Para borrar todo de una, Ari, ¿cómo era? Estás muteado. Con la letra E. Con la letra E. Borra letra todo. E. Pero te borra todo, ojo. Okay. Te borra todo. ¿Te borra todo de una? Sí. Ahí está. Bueno, muy bien, Leandro, lo que dijiste. Entonces va a ser el eje Z, un eje de simetría. ¿Y qué va a pasar con el eje de simetría? O sea, ¿qué va a pasar con el centro de corte? ¿Qué relación va a tener el centro de corte con el eje de simetría? Se va a encontrar sobre ese eje. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y el eje Y obviamente no es de simetría, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a seguir un poco. Estoy medio mareado con estos controles. Acá lo que nos dice esta oración es que el centro de corte no va a depender de las cargas que tengamos, o sea, no depende de la magnitud ni de la ubicación de las cargas, sino que es una propiedad geométrica de la sección. O sea, de acuerdo a mi sección, como vimos, va a estar ubicado en distintos lugares. Si la sección tiene un eje de simetría, como bien dijo Leandro, se va a ubicar sobre ese eje. Bueno. A ver, vamos a tratar de analizarlo un poco conceptualmente, el ejercicio. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo un corte así, un corte vertical? ¿Cómo van a ser las tensiones? O sea, ¿qué dirección va a tener? ¿Alguna me puede decirle en el ala qué va a pasar? Vamos, ¿va? Ahí ya estamos. Vamos, ya, cuanto más participen o me digan que no saben, mejor, porque así vamos más rápido. Claro, esa es una opción que nunca les digo. Digan que no saben y ya está. Claro. Vamos más rápido. O sea, las del ala derecha te van a ir Sí. como para el centro, porque como va a estar comprimido arriba, Muy bien. la de rebalamiento te va a venir como para afuera. Bueno, eso. Yo corto acá, ¿sí? Y voy a tener esto. Y voy a tener una fuerza de compresión. Y en mi cara de adentro, o sea, esta cara que corté acá, voy a tener una cara que se resiste a esa fuerza de compresión. Y por el famoso Cauchy, voy a tener una fuerza que va a converger a la arista y va a ir para la izquierda, ¿sí? Lo mismo, o sea, el mismo análisis se va haciendo en todas las secciones y nos va dando algo por el estilo, que eso ya lo vimos, ¿sí? Y nos va dando esto. ¿Está bien eso o no? Ahí. Eso para analizarlo rápidamente acá abajo, lo hago rápido. Vemos que ahí que tengo, tracción o compresión. Tracciona, ¿no? Tracciona, muy bien. Entonces ahí en esta cara va a tener que ser así y va a diverger de la arista. Entonces, ahí. Bueno, muy bien. Hasta ahí estamos. O sea, ya sabemos qué direcciones van a tener las tensiones.
Ahora, la pregunta que les hago es, acá, un corte en Z, con dirección Z sobre este eje que es de simetría, ¿me genera un momento torsor? ¿Cómo lo podría ver eso? Y no, porque si lo pensás con la fórmula de que el momento torsor sería el corte por la distancia al centro de corte, la distancia al centro de corte sería 0. Bien, por lo que hablamos anteriormente. Y también lo podemos ver como que estas tensiones, fíjense, son iguales y de sentido contrario, ¿sí? Y estas tensiones son iguales y de sentido contrario, entonces no me van a generar momento torsor y esto pasa por el baricentro, ¿sí? Muy bien. Bueno, perfecto. Hasta ahí estamos. Igual esto lo vemos más después lo vemos, pero es importante aclararlo y pensarlo entre todos. Cualquier cosa que no entiendan, frénenme, ¿eh? Hasta ahora estamos viendo cómo son las direcciones de tensiones y ya vamos a ver cómo sacar el centro de corte, pero hasta ahora estamos haciendo un análisis más conceptual. El momento de inercia, sí, lo tenemos que calcular en este caso, como no está tabulado, tanto para Y como para Z. Bien, teniendo en cuenta Steiner y toda lo que ya saben de estabilidad 1. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que el momento de inercia que calculamos para corte es el de toda la sección entera. Bueno, acá está el ejemplo que les di antes, ¿sí? Como ven, las tensiones en las alas van, en el ala de arriba va para la derecha, izquierda, izquierda, derecha, y cómo va a quedar las tensiones acá en el medio. ¿Hace falta que lo corte o ya puedo decir que va a ir para arriba o para abajo? Van a tener la dirección del corte. ¿Por qué? Lo que tiene Ari tatuado acá. Que tiene que cumplir las ecuaciones de equivalencia. Exactamente, tiene que cumplir las ecuaciones de equivalencia. Bien, en verdad esto sería IZ, ¿no? Dirección Z, siempre me mareo con esto. No, ZX, ¿no? Bueno, entonces, lo importante es que sepan que esta va a tener una dirección hacia abajo, ¿sí? Y no hace falta que cortemos. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes vienen, como vimos antes, vienen cortando por acá, por acá, por acá. ¿Por qué no cortamos por acá? ¿Por qué no hacemos ese corte del medio sobre el alma? ¿Lo podríamos hacer? ¿No lo podríamos hacer? ¿Qué nos daría? Bueno, vamos un poco más rápido, pues. Sí. No tenés el mismo espesor. Sí, pero tenés un espesor más grande. Acuérdense que cuando cortan ustedes acá un espesor determinado, ¿sí? ¿Qué están calculando en este espesor? Las tau, ¿no? Pero esas tau, ¿qué son? ¿Tau puntuales? O sea, en cada punto, no. Están haciendo una tau media. ¿Sí? Están diciendo, bueno, en ese punto tengo unas tau media. Perdón. Sí, unas tau media. Ahí. Ahora, en este punto lo mismo. En este punto lo mismo. Cuando el espesor es chico, eso se puede representa bastante bien la realidad. Pero cuando el espesor es muy grande, yo acá tengo unas tensiones de un valor que valen algo por este ala, y acá tengo otras tensiones que son totalmente distintas, y el valor que va a obtener no va a tener relación con las tensiones que en realidad voy a tener. Es decir, acá se me va a generar algo medio raro que no va a tener sentido, ¿sí? Porque estamos calculando tensiones promedio. Bien, entonces hasta ahí estamos y dijimos que las tensiones acá van a ser para abajo. ¿Cómo va a ser la variación de tensiones tangenciales en el ala? Cuando yo corto acá, ¿sí? Y calculo este momento de inercia, perdón, este momento estático, voy a tener este baricentro, ¿no? Ahora, cuando yo corto acá y calculo todo este momento estático de la sección roja, va a tener este baricentro.
el baricentro no se mueve en la dirección Z, por lo tanto tengo una sola incógnita o una sola variable, que va a ser el ancho que estoy considerando del área, y va a hacer que sea lineal. ¿Sí? Yo le meto, si ustedes tienen alguna duda, interrúmpanme, pero es lo que hablaron con Ari hasta recién. Abajo sucede lo mismo, tengo una variación lineal, y en el medio, como también hablaron con Ari, van a tener una variación parabólica porque en este caso, además de variar la posición del baricentro en Z, va a variar el área. ¿Sí? Fíjense un detalle, no se confundan en el parcial, que en este caso el baricentro está un poco más arriba, o sea, no está en el medio de la sección, sino que está un poco tirado por arriba por cómo es la geometría de la sección, y el tau máximo no va a coincidir con el medio, sino que va a estar un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, esta es una parábola un poco media tirada hacia arriba. No se confundan en poner el tau máximo en el medio de la sección. ¿Qué signo va a tener este tau? Positivo. Positivo, ¿sí? Porque el eje va para abajo. Es una pregunta fácil, pero bueno. Perfecto, entonces dijimos que acá el centro de corte, digamos, esto no me generaba torsión. Como las tensiones de las olas se anulan entre sí, no se forma ninguna cúpula que genere momento. Bueno, esto es lo que ya expliqué. La distancia con respecto al eje Y, en el eje Y, perdón, es 0. Y otra cosa, bueno, como acá, esto también lo dijo Ari, yo lo repito, Ari, pero para solidificar los conceptos. Sí, por supuesto, sí. Repetítelo. Cuando agarro este área, ¿sí? Tengo este baricentro que va a estar acá. Acto siguiente, agarro este área que lo voy a dibujar azul. Y el baricentro va a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me aumenta el área, pero me disminuye la distancia del baricentro ¿a dónde? ¿Desde dónde calculo casi se me va. ¿De dónde calculo la distancia del área que estoy cortando y que está resbalando? La línea neutra. Perfecto, bien, Jair. Muy bien. Siempre de la línea neutra. Eso va a ser muy importante para lo que sigue. A ver, vamos a analizar este. Este es un poco más complicado. Vamos a pensarlo entre todos. ¿Cómo van a ser las tensiones? O sea, ¿qué dirección van a tener las tensiones en el ala superior y en el ala inferior? ¿Alguna me puede responder? Y la misma dirección que el corte. La misma dirección que el corte. Perfecto. Eso lo podemos ver también lo mismo con compresión y tracción, ¿sí? O sea, la parte de arriba va a estar comprimida y la parte de abajo va a estar traccionada y, por ejemplo, si corto acá, voy a tener esto. Voy a tener una tracción, ¿sí? En la cara que corté voy a tener algo que se resiste y va a diverger a la arista, por lo tanto va a ir para la izquierda. Si yo cortara en la sección verde, acá, voy a tener esto. Voy a tener esto, compresión, se resiste, y esas son las tensiones famosas de resbalamiento, y voy a tener... no, perdón, hice mal la cara. La tendría que ir dibujado en esta cara, acá. ¿Sí? Ahí va a estar la cosa y va a converger a la arista y va a ir para la izquierda. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ahí. Entonces, bien, ya tenemos la dirección de las tensiones y con las direcciones de las tensiones nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando. Fíjense una cosa. ¿Cómo es
pará, antes de ir ahí, ¿cuáles son las tensiones en el alma? ¿O cómo hago para calcularlas? Se quedaron callados. Una Está pregunta, complicada esa. una pregunta diabólica. ¿Alguno que tire? ¿Estamos en confianza? Yo soy de ustedes. Yo también, Ya sabía que ibas a decir que... Y sí, No, siempre bueno, me pero participen que no hay drama, o sea que está todo bien. ¿No tenés distancia del momento estático? ¿Cómo no tengo esta distancia? ¿Distancia O qué? sea, el eje neutro de esta carga que está aplicada sería tipo el eje Z, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, cuando integras un pedacito de área, o sea, la distancia, o sea, Imagínate, estás yo corto ahí. en el cero, Y yo corto ahí, ¿dónde está el baricentro de esa sección que corté? en el Z, Acá, ¿no? claro. ¿Y cuál es la distancia de ese baricentro Cero. a mi línea neutra? 0. Y eso va a pasar con todos los cortes que yo haga, ¿no? O sea, mi distancia del baricentro a la línea neutra va a ser siempre 0. Y teniendo en cuenta que es queso, no, perdón, que tau es queso sobre jabón, que es 0. Esto, ¿no? Sí. Para toda la sección. Ahí, Marco, podés remarcar que cuando calculan ese tau, qué corte es, digamos, qué dirección del corte, qué J es, qué B es y qué S es. Para que quede bien claro, es algo que ya vimos, pero quizás ahí, claro. Es el JZ, que es el momento de inercia de la línea neutra del diferencial momento que estamos analizando ahora. Y el S, exactamente, también es de la línea neutra. O sea, no se lo confundan con los otros, que esa vez también intercambian momentos estáticos. Siempre es de la línea neutra del diferencial momento que están analizando. Por ahí si lo ven así, o sea, no sé, ¿no? Es lo mismo, pero por ahí si lo ven así, lo ven un poco más simple, o sea, es lo mismo, Sí, pero... Sí, se ve más fácil. No, es más simple. Yo estaba con la cabeza de costado viéndolo. Bueno, justo. Bueno, entonces, acá se ve bien que el eje neutro es Z, ¿sí? Y que cuando yo corto, por ejemplo, acá, ¿sí? Voy a tener la misma sección que comprime que la que tracciona. Esto no está resbalando. ¿Lo ven? ¿Eso lo ven todos? ¿O hay alguno que se perdió? ¿Por qué acá las tensiones son nulas? Digan no o sí, aunque sea. Se entiende, Marcos. ¿Sí? Bueno, listo. Era todo lo que necesitaba. Bueno, entonces, como dijimos, las tensiones son nulas, las tensiones en el ala tienen este sentido, y vamos a hacer hincapié en esto. ¿Cómo son las tensiones del ala superior con respecto a las tensiones en el ala inferior? O en verdad a la integral de las tensiones. O sea, si yo acá lo reemplazara por una fuerza H1 y lo reemplazara por una fuerza H2, se ve que H1 va a ser más grande, ¿no? ¿Eso lo ven? Sí, Sí, sí. sí, se ve. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo tomara momento respecto al baricentro acá? Y te daría distinto de 0. Me daría distinto de 0. ¿Y para dónde me daría? ¿Cómo sería el giro? ¿Horario o antihorario? Antihorario. O sea, positivo. Antihorario.
Exactamente. Entonces, acá nos podemos dar una idea de para dónde va a ir el centro de corte, ¿no? O sea, podemos ver si va para arriba o para abajo. Si yo los tiro para abajo, estoy achicando la distancia de momento que me hace esta fuerza H2 y por lo tanto estoy disminuyendo su momento de torsor y estoy aumentando el que más me hacía, entonces no tendría sentido. O sea, lo que tendría sentido es que yo lo tire para arriba y el centro de corte me caiga, por ejemplo, acá y me aumente el brazo de esto y me disminuye el brazo de este. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es aplicar, o sea, yo digo, esto me genera un momento así, entonces si yo lo subo acá arriba, estoy trasladando esta fuerza para acá, estoy haciendo una cupla acá con este sentido que va a ser equivalente a lo que, perdón, ¿esto está bien lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? Sí, sí. Que va a ser equivalente al momento que estoy teniendo o que me está generando este diagrama de tensiones. ¿No sería al revés? Sí, puede ser, a ver, para yo traslado esta fuerza, a ver. Siempre te conviene hacer las dos fuerzas. Siempre que traslade es al revés. La fuerza lo pusiste... No, claro, es que claro, esto no se está cumpliendo, qué tonto. Claro. Ahí, yo hago las fuerzas acá. A eso, ahí está. Ahí está. No sé reducir un fuerza. Bueno, y ahí en ese momento... Rita también ve los videos, te va a mandar a estabilidad 1. Uy, no, encima Rita que seguramente me odia, porque raspando, o sea, probé estabilidad 1. Bueno, y esta cupla va a ser la que garantice que se cumplen lo que Ari tiene tatuado, que son las ecuaciones de equivalencia, ¿sí? Que el momento torsor valga 0. Bueno, entonces vamos a ver esto. Acá lo vamos... Bueno, acá está la variación que no lo hablé en este caso, pero como estábamos tomando... De vuelta, no me quiero atrasar mucho con esto, pero... como ahora la línea neutra... ¿Cómo? Que tenemos ratito todavía, 10 minutos más. Ah, ok, después son todas cuentas. Como ahora la línea neutra es esta, fíjense que a medida que yo corto acá, ¿no? A medida que voy cortando cada vez más, pasa lo mismo que pasaba en el caso anterior. Se va acercando el baricentro y va agrandándose el área y hay algo que se achica y algo que se agranda y por eso tenemos esta concavidad, ¿sí? Y en el otro pasa exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Eso se entendió? Hasta ahora estoy repitiendo lo que vimos. Antual, ¿querés escribir algo? No, fue sin querer. Ah, ok. ¿Alguno quiere agregar algo? No sé, Ari, si quieres agregar algo. No, perfecto. Bueno. Entonces, acá está lo que hablamos. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Bueno, para el cálculo del centro de corte, concretamente lo que vamos a tener que hacer es integrar estas tensiones tau, ¿sí? Estos diagramas los vamos a tener que integrar. ¿Para qué? Para hallar este H1, vamos a tener que integrar estas tensiones tau de acá abajo, que las sabemos calcular, para hallar H2, ¿sí? Y después hacer un equilibrio de momentos. Simplemente eso, o sea, ver dónde tengo que poner mi fuerza Q, o sea, qué distancia del baricentro, que la vamos, no sé si es muy ideal ese color, pero la vamos a llamar DSC, es distancia del centro de corte, mucha imaginación, para que me iguale al momento que me genera estas dos fuerzas y que no está en equilibrio. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer eso. Ahora nos vamos a poner con las cuentas, es un ratito nada más, pero es importante que vean cómo se hacen las cuentas para su conocimiento. Bueno,
H1. Como dije antes, es la integral de tau en el área. Como el espesor es de 1 centímetro, es por la longitud. Y vamos a ver cómo se calcula. Bueno, Q es N, que vale 1. J es 95 centímetros cuarta, que lo calculamos anteriormente. Y el ancho que cortamos. Acá, fíjense que lo que estamos haciendo es el cálculo de este pedacito, ¿sí? Estamos cortando en ancho 1, ¿sí? El J es de toda la sección en Z, Q en Z, y S respecto de Z, o de la verdad de la línea neutra, que en este caso coincide con el eje Z. Entonces vemos que el cálculo del momento estático es 5 centímetros, o sea, lo hace en función de I, esto vale 5. 5 centímetros menos I, vamos a hacerlo para el lado positivo, así es más claro. Esto vale 5, esto vale I. ¿Sí? 5 menos I por 1 centímetro, eso me está dando el área de este pedacito. Por I más, o sea, uy, láser, no. Control L. Láser, ahí está. I más 5 centímetros menos I, que sería este pedacito, dividido 2, me está dando el baricentro de este área. ¿Sí? Y ahí tengo, esta cuenta me da 25 centímetros cuadrados menos I cuadrado sobre 2 por 1 centímetro. Reemplazando tengo tau dependiente de I. Entonces, el momento que me va a generar esa H1 va a ser D1, que D1 va a ser la distancia desde el baricentro, o sea, esto lo estoy calculando desde el baricentro, hasta la mitad de este rectangulito. Si hay alguien que no entiende, frénenme, que va a ser 7,17 varía de 1, menos 0,5 que es la mitad del espesor. Entonces vamos a suponer, esta es una suposición, que H1 es el doble de estas parábolas, sería el área de esa parábola. Eso es una suposición porque no estamos considerando esto, o sea, este pedacito de acá al medio, que no sabemos qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que en algo va a influir en el resultado de esto, pero es mínimo. Entonces, nos queda que el momento torsor que genera esa fuerza H1 es esto. Bien, ya calculamos el momento torsor de H1, ahora nos queda el momento torsor de H2. Haciendo lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta que esto en vez de valer 5 vale 2,5, ¿sí? Lo que sabemos es exactamente lo que hicimos antes. Bueno, hacemos todas las cuentas de D2 menos 0,5 por el área y nos da el momento estático dependiente de I. Fíjense que antes nos daba... Fíjense que antes nos daba 25 centímetros cuadrados menos I cuadrado, que era 5 centímetros por 5 centímetros, 25, y acá nos da 6,25, que es 2,5 por 2,5. Si yo quisiera escribir esto, es el momento estático. ¿Sí? Bien. Lo mismo que antes, lo multiplico por la distancia al baricentro. Y antes de eso, vemos cuánto vale H2 y H1. Fíjense que H2 vale 0,11 y H1 vale 0,87. Entre ambos no suman 1. 0,11 más 0,87 es 0,98. O sea, H1 más H2 es 0,98. ¿Y eso qué significa? ¿Que me equivoqué?
¿Pero por qué tiene que valer 1? Ah, ¿por qué tiene que valer 1? Vamos a ver, ya termina. Por las ecuaciones de equivalencia. Bien, perfecto. ¿Sí? O sea, la ecuación de equivalencia que me dice que Q tiene que ser igual a la integral de tau, ¿sí? En el área. ¿Qué pasa? Nosotros calculamos este área. O sea, calculamos la integral en este área. Calculamos la integral en este área y no nos está dando igual a Q. Nos está dando menos. ¿Por qué? Porque hicimos la suposición de que todas las tensiones que teníamos acá eran estas y no consideramos lo que pasaba en el medio. Entonces lo que pasaba en el medio son esos 0,02 newton que no estamos teniendo acá en cuenta. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora no me quiero, o sea, medio que me voy a veces, pero el objetivo nuestro era calcular el momento respecto del baricentro de ambas fuerzas y ver en qué posición tengo que aplicar Q para que me equilibre ese momento. Entonces fíjense que el momento que me realiza Q respecto al baricentro es Q por distancia del centro de corte. Entonces 1 newton y esto es distancia del centro de corte, positiva. O sea, positivo el momento. Y vemos que es H2 por 9,83 menos 0,5, que es la distancia H2. Esto que es la distancia H1. Y me termina dando que es menos 4,8 newton por centímetro, dividido por 1 newton, me da menos 4,8 centímetros. Como el eje positivo de la Z, el eje positivo va para abajo, eso significa que esto tiene que ir para arriba como lo vimos anteriormente. Entonces la distancia al centro de corte es menos 4,8 centímetros. Y acá está lo que dijimos al principio, que lo dijimos conceptualmente como para que se entienda. Y como siempre en esta materia, entendemos conceptualmente qué es lo que puede llegar a pasar y después lo reflejamos con las cuentas, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, O no. sea, ¿sí? Leandro, ¿dijiste algo? No, que está claro, digo. No, está bien. Yo lo que iba a sumar es el hecho que lo que comenté al principio cuando vimos centro de corte, que el centro de corte depende de la sección. O sea, es una característica geométrica de cada sección. Y hay secciones en las que está tabulado cuál es la posición del centro de corte, y hay secciones como esta, donde no nos dicen y tenemos que calcularla. Entonces, tienen que ser capaces, y es algo que se toma en algún examen o en el coloquio, darles un perfil tipo C y que nos digan dónde está el centro de corte y calcularlo, o plantearlo. Entonces tienen que entender bien todo lo que explicó Marcos de la fuerza, de la integral de las tensiones, de la fuerza, de las posiciones. O sea que es importante lo que acaban de ver. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, todavía sí. Pero no ven lo que estoy viendo yo, ¿no? Que es la tabla de perfiles. No. Les iba a mostrar el que estaba tabulado. No, creo que estás compartiendo el PowerPoint, entonces no salimos del PowerPoint nosotros. A ver ahí. Ahora sí. Fíjense. ¿Acá lo dice? Sí, Sí, es 0. ese. Ahí está. Ahí lo Sí, que decía. tengan cuidado que ahí me parece que el E0 les da la distancia al centro de corte, pero desde el filo del perfil, no desde el baricentro. O sea, a veces es lo mismo, suman los dos. Claro. Suman XP y E0 les da la distancia al centro de corte. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda. No hay duda. Bueno, dicho todo esto, cerramos lo que es flexión variable por el día de la fecha. Y para cerrar el tema de torsión, ahí Antoine le había preparado alguna cosita más. Así le damos
un cierre y repasamos algunos conceptos que vimos en el Kahoot con Antoine y después ya vamos a las mesas. Así que vayan completando el tema de los grupos, adelante del nombre. Hoy recuerden siempre y vengan preparados para las clases de mesa. Antes de un parcialito son las más importantes, vengan con consultas y si no los ayudantes capaz les van a plantear algo o comentar algo. Así que aprovechenla. Antoine, te tengo que dejar compartir, para.